Saludos amigos, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordar también seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Como cada viernes, nosotros aquí compartimos temas de interés internacional, sobre todo un mundo tan agitado como el que tenemos actualmente. Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes en esta próxima hora precisamente hablando de estos temas de gran interés. Henry Ebrard estará igualmente compartiendo temas de carácter económico, sobre todo el impacto que va a tener durante este 2026, los altos precios que se están cotizando del oro en el mercado internacional, pero también otras exportaciones que realiza República Dominicana, incluso previendo que los ingresos por carácter de exportaciones de la República Dominicana, siempre apoyado en el tema del oro, podían alcanzar hasta los 40.000 millones de pesos durante este 2026. Un tema interesante, así que pónganle atención a este comentario de Henry Ebrard. Don Jorge, mi saludo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manuel, y a ustedes los televidentes de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Sí, bueno Jorge, tenemos un ambiente internacional bastante candente, muy interesante desde el punto de vista de las informaciones que se están generando y que merecen que nosotros las coloquemos en agenda. Rápidamente, Jorge, ayer por fin Donald Trump recibió a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, en la Casa Blanca. Realmente lo que sucedió, usted puede estar de acuerdo o no, pero es un hecho que desde mi punto de vista particular me causó mucha impotencia, me causó incluso rabia ver cómo esta mujer prácticamente aislada, acorralada e igualmente impotente por la administración Trump, tiene que recurrir a entregarle un pergamino donde hace constar la entrega del premio Nobel que recibió de la paz, y uno dice, uno no sabe hasta qué punto esto se convierte en un hecho real, porque es un premio intransferible, una decisión que no está avalada por la decisión del Comité Nobel. Pero en términos políticos, Donald Trump obtiene, yo pienso, lo que buscaba desde un principio. Desde un principio, cuando se le otorgó este galardón a María Corina Machado, él reaccionó diciendo que ella no era realmente la que merecía ese galardón, sino que entendía que era a él a quien había que dárselo. Y entonces lo que ocurrió anoche fue precisamente eso, en un gesto de desprendimiento que la coloca a ella como partiendo de que su principal interés es garantizar el retorno de la democracia a Venezuela, y si tiene que incurrir en ese sacrificio, incurre en ese sacrificio. Así que Jorge, a mí me parece que la situación venezolana como que se complica, uno ve realmente señales de Washington que no se corresponden propiamente con un pronto retorno de la democracia a Venezuela. ¿Estoy equivocado? Bueno, son tantas aristas, tantas observaciones que lo más sensato sería recurrir a la historia. No es la primera vez que María Corina Machado se encuentra en la Casa Blanca, ya lo hizo anteriormente hace 20 años con el presidente Bush, hijo. Bien, en ese entonces se había reunido. Hace 20 años, sí. Tiene experiencia, es una conocedora en la política exterior también, María Corina, habla muy bien el inglés, y hay que recordar la buena relación que tiene ella con Marco Rubio. Es decir, no es de ayer esa relación de amistad, ahí la estamos viendo en pantalla. Estaba el morbo en todos los espacios sobre si María Corina Machado le iba a entregar o no reconocimiento del premio Nobel a Trump. Finalmente, ahí están las imágenes que lo hicieron. A pesar de todo, yo creo que no debemos creer en lo que vemos y en lo que no vemos, no que hay que creer en lo que escuchamos. Siempre hay algo trasfondo y eso lo manejan muy bien los americanos. Quizás en varias oportunidades, lo enfatizó así la Casa Blanca, aclara de que María Corina Machado tiene espacio ahora en Venezuela. Pero hay que recordar de que la operación que hizo Estados Unidos en Venezuela es muy diferente a lo que ha hecho en Medio Oriente. Es necesario la aparición y la presencia de un liderazgo. Es decir, dejar decapitado a Venezuela tras lo que ocurrió el 3 de enero iba a crear muchísima incertidumbre y muchísima inestabilidad. Por eso que el proceso iba a ser un proceso paulatino en torno
a la figura que ahora está representado en Venezuela, como es Delcy Rodríguez. Un proceso palatino de transición que si habría sido de manera automática la llegada de María Corina Machado al poder en Venezuela, sin duda alguna, Manuel y televidentes iba a causar escombros y desaciertos, porque hay figuras importantes que no han sido atendidas, hay unos colectivos armados, hay una presencia de poder que nos estamos viendo entre Diosdado Cabello con Vladimir Padrino, que creo yo que habría sido insostenible con un liderazgo como María Corina en el poder. Otra cosa que hay que recalcar es que todavía queda mucha tela que cortar en esto. Es un proceso que va a tomar su tiempo. Los analistas perciben de 6 a 2 años, 6 meses a 2 años. Y creo que es por fases. Hay una fase primero de la excarcelación de políticos que estaban en el ILECO y en otras prisiones venezolanas, en torno que a medida que vaya el tiempo vamos a hacer eso. Pues lo más interesante de todo esto, hay que recordar el perfil de María Corina. Ella es sin duda alguna una líder de la oposición de manera tajante después de las elecciones que hemos visto anteriormente, de tendencia liberal, ¿bien? Y lo más interesante de todo, que nadie se hubiese imaginado esto, que emergen de Venezuela dos liderazgos, pero estos están representados por figuras femeninas. Por una parte, Delcy Rodríguez, que representa el statu quo del chavismo, frente a María Corina Machado, que representa la oposición venezolana. Jorge, podría estar de acuerdo con lo que está planteando, pero te hago un señalamiento porque a mí me parece que Donald Trump de alguna manera fue aplicando una estrategia en el caso de María Corina Machado para llevarla precisamente al desenlace final que ella tuvo, que es esos gestos que hizo en ese encuentro de la Casa Blanca. Me explico. Vimos, por ejemplo, que ya anteriormente Donald Trump había descalificado a María Corina Machado para liderar la transición democrática en Venezuela. No la consideró con el brillo, con la autoridad suficiente para liderar ese proceso. Pero finalmente decide recibirla en la Casa Blanca. Previo al recibimiento en la Casa Blanca, él tiene entonces una conversación telefónica con Delcy Rodríguez. Y esa conversación telefónica, cuando la da a conocer públicamente, lo que hace es alabar la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta de facto en Venezuela. Dice, una mujer fantástica. Es decir, de hecho ya está reconociendo que quien ejerce el poder en Venezuela tiene su beneplácito, tiene su apoyo, tiene su anuencia. Pero horas antes de que se produzca este encuentro en la Casa Blanca, la vocera precisamente de la Casa Blanca dice que Donald Trump mantiene lo que había dicho originalmente, descartando a María Corina Machado como una opción para liderar el proceso de retorno a la democracia en Venezuela. Es decir, a mí me parece que todo esto ha sido bien manejado por Donald Trump hasta colocar a María Corina Machado entre la espada y la pared. Es verdad, es una líder indiscutible de Venezuela, pero así no lo entiende el presidente Trump. Pero en Venezuela sigue tomando decisiones un régimen de facto que evidentemente obedece a lo que le dice la Casa Blanca. En todo proceso político como el que estamos viendo en Venezuela y otros países siempre abordan 3 áreas específicas para desarrollar. Uno es el tema institucional político, otro es el tema de economía y otro el tema de seguridad. Donald Trump, lo que hemos visto, se ha encargado por ahora en la parte económica, bien, en el tema de la relación en materia de hidrocarburos y energética, que ha sido el intercambio, sin duda alguna, del envío de petróleo a Estados Unidos, eso por una parte. En la parte de seguridad, tiene encabezado a Delcy Rodríguez porque representa, sin duda alguna, esa cara de estabilidad de esas fuerzas institucionales o no en Venezuela para preservar un poco la calma. De hecho, eso lo enfatizó Donald Trump y varios funcionarios y sobre todo lo más importante, altos ejecutivos de las petroleras que enfatizaron el tema de la seguridad en Venezuela. Yo no voy a volver a Venezuela, decía uno de ellos, si la situación de Venezuela va a ser vulnerable. No te preocupes, yo me encargo de la seguridad, que en este caso está materializado, lo que es Delcy Rodríguez, bien. En la parte económica lo estoy llevando a cabo, pero en la última etapa, que es la parte institucional política, yo creo que es ahí donde va a participar María Corina Machado, no ahora, sino más adelante, porque para el buen funcionamiento de un Estado es necesario una burocracia, es necesario una administración. Yo creo que el papel protagónico de ahí es de María Corina Machado, algo que uno de los discursos que hemos analizado, no desde ahora, sino muchísimo tiempo,
María Corina Machado siempre ha enfatizado de que su papel en el país no es de transición, no es algo limitado o temporal, sino que va a haber una figura representada de transición y ella viene después de esa parte. Lo ha dicho ella, lo ha dicho también Donald Trump tras bastidores. Hay cables de información que destacan de que le prometió elecciones en Venezuela, pero no ahora. Importante, encuestas en Venezuela, la figura, la posición a ella en primer lugar por encima de una Delcy Rodríguez y por encima de Diosdado Cabello. Y a pesar de todo, el tema de los indecisos son muy pocos. Es decir, que la población venezolana en su mayoría apuesta en el liderazgo de María Corina Machado, pero viene también acompañada de un conjunto de figuras de la oposición política venezolana, convergentes, ideologías de todos, socialdemocracia, social cristiana, pragmáticos, que van a participar en este próximo gobierno. Sí, Jorge, en ese marco sería interesante analizar lo que está pasando ahora en Venezuela desde el punto de vista de la gestión de Delcy Rodríguez. Es decir, el chavismo sin Maduro tiene dos discursos, un discurso que va dirigido precisamente y que tiene el objetivo de confundir al venezolano, indicándole este es el régimen de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo es el régimen que deniega un discurso anterior. El discurso, por ejemplo, de que Venezuela jamás será colonia de un país extranjero, de que Venezuela mantendrá su soberanía, de que Venezuela mantendrá su independencia, de que aquí no sale ni una gota de petróleo hacia los Estados Unidos. Todo ese discurso se entierra. Pero sin embargo, se mantiene un discurso de cara al venezolano de que nosotros seguimos como con ese viejo discurso de independencia, de soberanía y de autodeterminación, cosa que en los hechos no se evidencia, porque precisamente antes de que Delcy Rodríguez hablara ayer en el jueves en el Parlamento, lo que dice la Casa Blanca, que ella está obedeciendo al pie de la letra todo lo que le solicita Washington. Todo lo que le pide Washington, ella lo complace. Ayer dice, por ejemplo, Venezuela está en peligro, pero al mismo tiempo que dice que Venezuela está en peligro, dice que está bloqueada, tiene un bloqueo naval que le impide comercializar su petróleo, pero en ese mismo escenario dice estamos patrocinando una reforma a la ley de inversión extranjera para que compañías petroleras puedan invertir en el sector petrolero de Venezuela. Pero básicamente todo el mundo sabe que la política del presidente, la decisión del presidente Trump es que compañías petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela para modernizar la industria, hacerla más rentable, pero para comercializar precisamente ese petróleo. Es decir que tenemos un doble discurso donde el chavismo pasa de ser de un discurso de independencia, de defensa a la soberanía, realmente a plegarse a lo que son los intereses de los Estados Unidos. Sin duda alguna, creo que es importante, ese discurso en la mayoría de los casos no coincide con las acciones que está llevando a cabo la presidencia venezolana. Es importante que ese discurso no sea lo totalmente honesto y transparente de acuerdo a los planes de Estados Unidos con la población, pero sobre todo con las Fuerzas Armadas de Venezuela, que no es ningún secreto para nadie, fue el factor indispensable para el sostenimiento del chavismo y sobre todo de Maduro en la presidencia. Que si Delcy Rodríguez anuncia o traspasa o traduce las instrucciones que le ha hecho Estados Unidos, sin duda alguna va a causar muchísimos estragos. Por eso que no acompaña lo que dice con lo que hace. Por eso le hacemos un llamado a nuestros seguidores de Propuesta en la Noche, que a veces en política lo que dices no necesariamente va en relación con lo que haces. Y no hay que creer tampoco mucho en las palabras, sino más bien en las acciones. Y no solamente eso, hay que creer más aún en aquel actor o en aquel país que tiene la situación agarrada por el mango, que aquel Estado que está subordinado, como el caso de Venezuela. Sin duda alguna es Estados Unidos que tiene ese factor de fuerza no replegado, Manuel y televidentes, la flotilla marítima en el Caribe todavía, porque está ahí latente la posibilidad de nuevos bombardeos que hasta ahora no lo podemos descartar.
Yo quería hacer... De hecho, ya el Congreso acaba de darle el aval a Donald Trump para actuar en caso de que sea necesario nuevamente en Venezuela. Así como la democracia también le sonríe a aquellos que están en contra de Trump, también lo hace de la misma manera a los que están a favor del trumpismo, porque el sistema legislativo tiene esa bicameralidad que es perfecta para un sistema federal que derrumbó y desestimó esas intenciones de los demócratas y parte de los republicanos. Lo que quería aprovechar en este espacio es que ha habido muchísimos comentarios, columnistas, hasta periodistas que han tratado de emular, Manuel, la representatividad de Delcy Rodríguez con Balaguer. Creo que es muy delicado. Sí. Sin duda alguna es otro contexto político, otro país, no es la misma situación. No hay una relación directa entre lo que pasó aquí en el 61 de lo que está pasando precisamente en Venezuela. Efectivamente, o sea, no están ni muy cercanos, sino que caemos en la desinformación y el apoyo de escuchar cualquier tipo de análisis en el tema de la transición. Es un proceso de transición que ha sido, creo yo, desde hace muchísimo tiempo ya preparado por ambas partes, bien, para que el proceso no sea tan abrupto como sí lo ha pasado en otros casos. Sí, bueno, lo que sí es evidente que está abierto cierta apertura en Venezuela. Y si en esta semana se conoce de la liberación de, dice Delcy Rodríguez, 406 presos políticos, entre ellos 18 periodistas que guardaban prisión por la intolerancia del régimen. Y esto se inscribe dentro de un proceso de apertura. ¿Qué tan profundo podría ser este proceso de apertura? Me refiero ya con el planteamiento del regreso de los exiliados. Es decir, porque si estamos liberando detenidos políticos, de alguna manera en algún momento tiene que también manifestarse lo que es la apertura ya hacia afuera, es decir, que vengan los exiliados. Sin duda alguna sería un proceso también paulatino que tomaría su tiempo, no solamente darle bienvenida a los exiliados que fueron expulsados o obligatoriamente o por parte del chavismo hacia el exterior. También va a haber una etapa muy importante de levantar las restricciones que tenían, por ejemplo, para el tema de los pasaportes. Muchísimos venezolanos han tenido trabas por parte del chavismo, hasta algunos le han quitado la nacionalidad venezolana por no simpatizar con el gobierno venezolano. Va a ser un proceso paulatino. En todo conflicto, cuando pone su fin, lo hemos visto recientemente, tanto en la parte de Europa con Ucrania como en la parte de Medio Oriente con Israel y Palestina, el primer paso es la liberación de los presos. Sin duda alguna, un acuerdo cese al fuego, luego viene la liberación de los presos, luego vienen los exiliados. Hay que recordar anteriormente en los procesos de Latinoamérica, cuando dan apertura a una transición política, viene ese liderazgo que estuvo en el exterior, que tenía el impedimento de ingreso, surgen nuevos liderazgos y esto es lo que teme sin duda alguna María Corina Machado y su equipo. Temen de que surja nuevo liderazgo después de esa liberación democrática y esos nuevos, para decirlo así, perfiles políticos que estaban encarcelados, otros exiliados, y por eso ha insistido María Corina Machado en que ella representa el liderazgo legítimo, sin duda alguna, de la oposición venezolana hasta ahora. Por eso que ha habido esa rapidez que ha sido un poco truncada y ralentizada por la parte de la administración de Trump. Sí. Bueno, en su rendición de cuentas de ayer, Delcy Rodríguez hablaba de la utilización de los recursos petroleros en inversiones en Venezuela que impacten directamente al ciudadano. Hablaba de proyectos de infraestructura, hablaba de mejorar las condiciones de vida del venezolano, pero uno no sabe en qué contexto, porque precisamente esta semana se informó que 2 barcos chinos que iban con destino a Venezuela a retirar petróleo tuvieron que devolverse precisamente por el impacto, el bloqueo naval que impone Estados Unidos. Lo otro es que el jueves también fue interceptado otro buque, es el 7º, en la costa del Caribe, también de Venezuela. Y lo que se tiene ya parece como un hecho es que los recursos petroleros en gran medida de Venezuela lo está manejando Donald Trump. ¿Cómo se produciría esa transferencia de recursos de ese petróleo venezolano que es comercializado por Estados Unidos y no por Venezuela? Lo más jocoso de todo este asunto ha sido un tuit, o no mejor dicho, una publicación que hizo Donald Trump en su red social, colocándose a él como el presidente de Venezuela. Sí. Es decir, ha habido también debates jocosos. Que no ha habido ninguna reacción por parte de Venezuela. De Venezuela, sí. No, ella dijo que solamente, no, sí la hubo, que el gobierno venezolano enfatizaba que su único presidente es Nicolás Maduro. A lo largo de la historia venezolana, no solamente los últimos 30 años. Pero eso solamente en el discurso. En el discurso, claro está, pero de facto es otra realidad.
A lo largo de la historia venezolana hemos visto que ha habido paralelismo también en la jefatura de Estado. Hay que recordar al momento cuando estaba Juan Guaidó, bien frente a Nicolás Maduro. Hoy en día, sin duda alguna, fue un comentario jocoso que se me ocurrió recientemente, la presencia de varios presidentes hoy en día en Venezuela. Uno, por una parte dicen que es Nicolás Maduro, otros por otra parte dicen que es Delcy Rodríguez, otra parte que es la versión americana, que es Donald Trump, otra parte que es Edmundo González por recientemente las elecciones que hubo en la ONU. O sea, si hay presidentes, muchísimos caciques en Venezuela, es sin duda alguna algo que nos ha llamado poderísima la atención, pero yo creo que ahora el intercambio comercial de Venezuela va a girar a enfocarse nuevamente en lo que era el siglo pasado hacia Estados Unidos. Productos, inversiones, todo sería made in USA. Por eso que es un importante estímulo que ha hecho Donald Trump a su filosofía de American First, ¿bien? En que apuesta al incremento de las relaciones comerciales con Venezuela. Otro punto, yo creo que a pesar de todo este discurso, a pesar del alejamiento de China y lo que tú has expuesto sobre los buques rusos, yo creo que Donald Trump es una persona muy cuidadosa, a pesar de todo pragmática, y se la lleva muy bien con todos. Ha expresado en cámara el reconocimiento y el respeto que tiene hacia el presidente Putin, sin duda alguna, y al presidente chino. Yo creo que hay un acuerdo bajo la mesa que nosotros no vemos entre Estados Unidos con estas dos potencias para que no genere ningún tipo de roces más adelante. No sé si ese acuerdo es el facilitamiento, por cierto, de Donbass a Ucrania o la vista gorda de lo que puede hacer China en Taiwán. No sabemos hasta ahora cuál es, o puede ser otro tipo de acuerdo, pero sin duda alguna Trump está dirigiendo sin duda alguna la orquesta del nuevo orden mundial que nos depara un futuro. Bueno, interesante todos los temas que estamos abordando. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve con Henry Ebrard y su siempre interesante análisis y comentario económico. Adelante, don Henry. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo.
¿Cómo se comportarán las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales de República Dominicana en este 2026? Vamos a escuchar qué nos dice Henry Ebrard en su comentario económico. Así que adelante. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes, y más especialmente los viernes, no tanto porque estamos en la víspera de un merecido descanso de fin de semana, sino que es la oportunidad para profundizar un poquito más que los lunes y miércoles un tema que nos parece de alta sensibilidad para entender cómo se desempeña el mercado económico y financiero, tanto en el local como en el global, y más especialmente la incidencia que tiene aquí en la República Dominicana en lo local. Si bien estábamos esperando una ilustración concreta de que finalmente la economía en el 2025 cierra mejor de lo esperado y nos coloca, en el caso de la economía dominicana, en una muy buena posición para abrir un mejor año 2026, como lo acaba de confirmar la publicación esta semana del Banco Mundial de sus nuevas perspectivas para la economía mundial en 2026, y menciona a la República Dominicana, colocando a la República Dominicana en la segunda posición de mayor crecimiento en toda la región, solamente superado por el caso muy especial de Guyana, nuevamente, que por el boom petrolero está fuera de categoría, sacando a Guyana, República Dominicana, luego de un año 2025 un poco decepcionante en términos de crecimiento, entre 2.2 y 2.3%. Vamos a esperar final de mes que el Banco Central de la República Dominicana termine de confirmar la cifra y confirme la reaceleración de muchos sectores de la economía en el mes de diciembre, pues se proyecta 4.5% de crecimiento para el año 2025 en el caso del Banco Mundial, y esperamos que la semana que viene, cuando el Fondo Monetario Internacional a su vez publique sus expectativas de crecimiento para la economía mundial y el caso de la República Dominicana, pues se puede confirmar estas muy buenas disposiciones de la economía dominicana. La buena ilustración es ver los sectores generadores de divisas, exportaciones, tanto de bienes como de servicios, lo cual incluye, por supuesto, el sector turismo, las remesas y la inversión extranjera. Es importante señalar que en el año 2025 se habrá logrado alcanzar un nuevo récord histórico en la generación de divisas. Fíjense que en el año 2024 se había cerrado la generación de divisas en unos 43.800 millones de dólares, un crecimiento de un 8.7% frente a el récord anterior, que era el 2023, en 40.337 millones de dólares. O sea que se había logrado en el 2024 crecer en 3.500 millones de dólares la generación de divisa, destacando especialmente el tema del sector turismo, 1.200 millones de dólares, y remesas, 600 millones de dólares. Pues bien, a pesar de que el crecimiento de la economía no fue así tan bullante como en otras oportunidades, la generación de divisa habrá crecido cerca de un 7% en el 2025, esperando que tengamos ya todos los
datos definitivos del Banco Central, estimamos que vamos a estar muy cerca de 47 mil millones de dólares, o sea, un crecimiento de prácticamente 3.100 millones de dólares, cerca, en fin de cuentas, del crecimiento récord que se había tenido en el año 2024, y definitivamente un nuevo nivel récord que, a partir de este nivel, proyectando un mejor crecimiento de la economía global y local en el 2026, me anticipo, a pesar de que pudiéramos muy bien lograr una generación de divisas absolutamente extraordinaria en el 2026, acercándose y quizás logrando 50 mil millones de dólares, que sería otra vez unos 3.000 millones de dólares de crecimiento. ¿A qué se puede atribuir eso? Pues la combinación de que a nivel de las exportaciones de bienes, los precios del cacao, los precios del oro habrán permitido unos niveles ligeramente superior a 15.000 millones de dólares en exportación el año pasado, y todo va a indicar, como lo hemos podido ver con los precios del oro, de que este crecimiento solamente por los precios del metal precioso seguirán creciendo en el 2025. Por otro lado, el tema del turismo, el turismo que habrá cerrado el año con ingresos cercanos a los 11.300 millones de dólares, un 3%. Ya hemos visto como ya en diciembre, y se confirma en enero, vamos a tener la mejor temporada de invierno de toda la historia del sector turismo. Ahí podemos anticipar probablemente crecimiento entre un 5 y un 7% en la generación de divisas. Finalmente, el tema de las remesas, que alcanzaron un nivel récord el año pasado, 11.866 millones de dólares, 10% de crecimiento. Podemos proyectar un crecimiento que permita superar ligeramente los 12.000 millones de dólares, y en el caso de la inversión extranjera, por primera vez en la historia, podemos proyectar que en el año 2026 vamos a superar por primera vez en la historia los 5.000 millones de dólares, lo cual todo eso pues hace que podamos proyectar que para el año 2026, motorizado especialmente por los sectores generadores de divisas y la posible recuperación ha sido la construcción, de que vamos a tener ese crecimiento que está calculando, que está proyectando el Banco Mundial para la República Dominicana, 4.5%, prácticamente el doble de lo que fue el crecimiento del año 2025. Con esta muy, pero muy buena noticia, cerramos la semana en nuestros comentarios económicos. Les invito a que me sigan durante todo el fin de semana en mi cuenta de Twitter, @h, y por supuesto esperamos regresar con todos ustedes, pero sea cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su, como digo, siempre interesante comentario y análisis económico. Jorge, la situación en Irán sigue siendo motivo de preocupación. Los informes hasta ahora, informe manejado por agencias de prensa internacionales, hablan de que se habrían producido entre 2.000 y 3.000 muertos. Hay informaciones oficiosas, no oficiales, que hablan ya de 12.000 los muertos a consecuencia de las protestas callejeras en Irán. Es una situación bastante complicada, sobre todo porque Donald Trump ha amenazado al régimen de los ayatolás con intervenir en Irán si continúa la represión a los manifestantes. Pero, ¿cómo tú ves esta situación? ¿Realmente hay algún viso de que esa protesta pueda andar al traste con este régimen autocrático de Irán? Yo creo que sí.
finalmente, después de tantas oportunidades o eventos que ha llevado a cabo los manifestantes iraníes, creo que esta es la más verdadera de todas, la más factible. Lo digo porque ha estado un actor importantísimo en la Casa Blanca que ha dicho, por cierto, en sus redes sociales, animando a los protestantes iraníes a seguir manifestando, diciéndoles que sigan ahí, que nosotros vamos a tomar cartas del asunto. El problema de este tipo de manifestaciones que ocurre en un país muy delicado... Bueno, llegó a decir, ya la ayuda está en camino. Ya la ayuda está en camino, están esperando la ayuda de los iraníes. El tema es que es un país y una región muy conflictiva como el Medio Oriente. Es muy difícil analizar el caso de Irán sin mencionar a Estados Unidos y sobre todo al enemigo acérrimo de Irán como lo es Israel. De hecho, en varias oportunidades ha habido esa filtración de información sobre posibles ataques, tanto israelíes como estadounidenses, en territorio de Irán, como siendo como esa especie de avance que daría como que temblaría un poco más al ayatolá de Irán, quienes en varias oportunidades ha dicho de que no van a ceder ante las demandas de la población. Lo lamentable del tema de Irán es que mayormente de los casos politizan ese tipo de manifestaciones, dicen que han sido supuestamente infiltrados por agentes israelíes dentro del territorio iraní y también dice que son intenciones de Estados Unidos para acabar, sin duda alguna, con lo que el gobierno de Irán. El problema que ocurre en Irán es muy delicado, hay informes muy creyentes que hablan de posibles ataques, posiblemente este fin de semana, no me arriesgaría en asegurarles, en territorio iraní por parte de casas estadounidenses y sobre todo casas israelíes, para hacer un allanamiento de territorio para lo que próximamente va a haber en el caso de Irán. Ha habido también discusiones sobre el informe de quién sería el sucesor de los ayatolá. Muchos hablan del regreso de Pahbali, de lo que sería el retorno del Shah de Irán en Irán, pero no ha habido como un acuerdo entre los manifestantes como debería ser, porque el revoltoso está ahora en contra de lo que está pasando en Irán. Sí, pero dentro de eso, ¿qué implicaría la vuelta de Irán hacia un régimen pro-occidental? Porque hay que recordar que Irán es uno de los principales suministradores de petróleo a China. China hasta cierto punto se vería muy lesionada por la cantidad de petróleo que importa desde Irán. Entonces ya eso generaría ya un conflicto de naturaleza geopolítica. No se sabe tampoco si Irán vuelve bajo un régimen occidental, lo que impulsaría a Estados Unidos para frenar, por ejemplo, por parte de Rusia, el uso del estrecho de Hormuz. Es decir, ¿qué consecuencia tendría esto? Yo creo que el retorno de Irán al mercado internacional, sin duda alguna, el otro sería el tema de poner fin, o sea, una parte económica, pero aquí viene la parte política y geopolítica. Lo que busca Estados Unidos, sobre todo Israel, es ponerle fin a la influencia iraní en Medio Oriente, con acabar con la matriz, en este caso los ayatolá, neutralizaría o terminaría de neutralizar lo que serían las fuerzas proxy en Medio Oriente, como lo es Hezbollah, que ha estado muy debilitado, por cierto, las milicias chiitas iraquíes, que están en territorio cercano a Irán, y sobre todo a los rebeldes yemenitas, que ha sido una preocupación muy importante de los sauditas, que ha insistido en varias oportunidades a Estados Unidos a ponerle fin a este conflicto, y pareciera que los americanos junto a los israelíes definen como que la opción para debilitar a este tipo de fuerzas proxy atacando a la fuerza matriz. El tema, yo siempre he dicho, y hay muchísimas personas que me descartan y me desestiman por esta afirmación, yo creo que en el fondo a Rusia no le beneficia a un Irán poderoso. Convergen en una región, en un continente muy complejo, donde hay varios hegemones, como es el caso ruso, el caso indio, el caso chino, el caso iraní. Hablamos de Corea, sudeste asiático, y darle cabida a un hegemón muy importante le robaría esa oportunidad de influir en la toma de decisiones, sobre todo de ese continente y sobre todo del mundo. Lo hemos visto, una pequeña muestra de esto fue el caso sirio, Manuel, en donde convergían la influencia iraní y rusa, y finalmente Bashar al-Assad apostó por la rusa. Entonces, yo particularmente, aunque
en varias oportunidades suscriben acuerdos, se les lleva muy bien, expresan su condena a lo que está pasando, emiten comentarios a favor, como lo es Erdogan a favor de Irán. En el fondo, este tipo de hegemonías son muy importantes, preservar su liderazgo y su influencia. Y esa influencia que ha llevado a cabo Irán a lo largo del tiempo, su fuerza próxima en la región, es una amenaza para las otras. Sí. Bueno, Jorge, hay otros temas de interés que vamos a seguir abordando, pero mientras tanto, vámonos con unos compromisos y regresamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivante. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Jorge, cuando uno analiza, pasa revista realmente la situación internacional, uno ve que vivimos en un mundo que está muy complicado, con muchas incertidumbres, con cosas que uno no sabe en qué van a desencadenar. Y te quiero tocar el tema de Groenlandia. Groenlandia está ahora mismo en la agenda internacional a partir de este interés del presidente Donald Trump de tomar control sobre esta isla. Hemos visto cómo una parte importante de la OTAN, en términos de número, porque me refiero a los países europeos, han decidido incluso ya tener una presencia militar para, de alguna manera, llamar la atención o contrarrestar cualquier eventual ataque que en términos militares haga Estados Unidos. Está Francia, que habló ya de un despliegue importante, no solamente de tropas, sino también de equipos militares y barcos. Está la propia Dinamarca, que es dueña de la isla, está Suiza y está también el Reino Unido. Es decir, lo que comentábamos la vez anterior, uno no se supone los miembros de la OTAN enfrentados en un conflicto militar. Sin duda alguna parece que es un conflicto geopolítico, porque así lo ha hecho saber en varias oportunidades Donald Trump. Ha enfatizado de que es un interés para Occidente, pero sobre todo para Estados Unidos, poseer bajo tutela americana el territorio de Groenlandia, porque si no lo hace Estados Unidos, tal como dijo Trump, lo va a hacer China o Rusia. Lo que hay que destacar aquí, y lo que me llamó atención de las fuerzas que han desplegado, Manuel, es el caso suizo, que a lo largo de la historia siempre ha enfatizado como que su posición neutral ante los conflictos. No es país OTAN, creo que Suiza no es país OTAN, pero parece que hay intereses de los europeos de eso.
Ha habido comentarios jocosos reaccionarios en torno a esa decisión de Europa de desplegar tropas en territorio europeo. ¿Por qué no hicieron lo mismo en Polonia? Ahí te la pregunta, ¿por qué no hicieron lo mismo también en las fronteras de los países europeos de la OTAN o europeos con Ucrania frente al tema ruso? Hay que explicarle a los liberales europeos que el enemigo no es Estados Unidos, no es Trump. El enemigo está en el otro lado del continente, como lo es el caso ruso. Ha habido muchas especulaciones sobre cómo intentaría Trump tomar el control de Groenlandia a favor del tutelaje y ya formar parte de Estados Unidos. Uno sería ofreciéndole $1 millón a cada uno de los habitantes de ese país, Manuel, libre de impuestos, y otorgarles la nacionalidad estadounidense. También contarían con la nacionalidad danesa por nacimiento, pero también contarían con la nacionalidad estadounidense. Aquí yo les voy a enumerar los por qué creo que Estados Unidos tiene esa insistencia de tomar a Groenlandia. Sin duda alguna, la mayoría son casos geopolíticos, porque primero aumentaría el territorio de Estados Unidos frente a otros países. Expansionismo de Estados Unidos ya cerca del continente europeo. Algo muy importante, hay algo que no sabemos, quizás haya yacimientos de energéticos en Groenlandia o en sus mares, o tierras raras que hasta ahora no han sido explotados. Y lo más importante de todo es que le daría o enfrentaría o encararía, para decirlo así, a las intenciones que tienen a los enemigos de Occidente al poseer ese territorio, que es una ubicación estratégica, porque uniría el viejo continente con el nuevo en el Océano Atlántico. Sí. Bueno, Jorge, pasando a la región, ayer Cuba recibió los 32, los restos de los 32 militares que murieron en el operativo que realizó una fuerza especial de los Estados Unidos y que terminó con la captura de Nicolás Maduro, que hoy en día está en una cárcel venezolana. Bueno, se habla de un gran recibimiento, donde participó el pueblo cubano, gran parte del pueblo cubano, y también las Fuerzas Armadas de Cuba. Esto viene ya, este hecho vino a confirmar que sí, Cuba tenía una presencia militar en Venezuela, pero lo que sabemos es que Cuba está en los ojos de Donald Trump. ¿Hasta qué punto esto podría resultar dar con la caída del régimen cubano, puesto que se le está bloqueando económicamente, se le suprimió ya toda ayuda venezolana, incluyendo el petróleo, solo recibe petróleo de México, pero en una situación bastante crítica para el régimen cubano? Es decir, ¿qué posibilidades concretas hay? Porque aquí entra también un enfrentamiento con Rusia. Rusia siempre ha sido el protector tradicional de la Revolución Cubana. Es así, pero eso era antes de, sin duda alguna, del siglo, cuando era la Guerra Fría, la estructura del mundo bipolar. Creo que lo que pasó el 3 de enero, sin duda alguna, es una derrota más para Cuba. No creo que la está pasando bien el régimen de La Habana ante los hechos que marcaron pauta el 3 de enero en Venezuela. Siento que lo de Cuba es algo más personal por Marcos Rubio que un interés geopolítico o estratégico de Donald Trump. Creo que la insistencia o la presencia de Venezuela, volver a ese satélite o esas influencias que tenía Estados Unidos, priva por encima de lo que sería Cuba. No es un secreto para nadie, Cuba, el país, está pasando un muy mal rato. Hay una crisis económica más acentuada de lo que fue después del apoyo de la Unión Soviética a Cuba en finales del siglo pasado. Creo que están apostando de manera muy pasiva, sin duda alguna, Washington, a la implosión por parte de Cuba. El problema está, que es lo mismo que pasa con Irán, que hace falta un catalizador aéreo, para decirlo así, para como que llevar a cabo un proceso de transición igualmente no tan abrupto y que cause tantos estragos en estos países. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Cuba? Está perdiendo influencia Cuba en la región, sin duda alguna pierde un enemigo importantísimo, un actor valioso como Nicolás Maduro. Se mantiene el chavismo en un momento de transición. Analistas supuestamente destacan que Nicaragua es el próximo objetivo de Washington, que sería de manera más rápida.
sin duda alguna los actores o presidentes del mapa político latinoamericano se reducen. Vemos que este año hay elecciones en Brasil, Manuel, televidentes, este año hay elecciones en Cuba, dos países indispensables. ¿Y en Colombia? En Colombia, Cuba y Colombia y Brasil son las elecciones que nos depara, que sin duda alguna son aliados importantes de Cuba. ¿Qué nos depara este 2026? ¿Se repetirá la fórmula mágica de Trump en las elecciones de 2025? Lo que sí sabemos que se va a analizar aquí en Propuesta de la Noche. Sí, bueno, finalmente Haití. Hubo la información de que fuerzas gubernamentales atacaron el búnker de Barbecue. No hay informaciones concretas sobre los resultados de este ataque, pero mirando mucho esta agenda de los Estados Unidos, uno nota cómo Estados Unidos de alguna manera ya no habla de Haití, es decir, no habla de la situación en Haití. Y es una situación que ya tiene presencia durante varios años, una situación de inseguridad que alarma y que tiene consecuencias muy dramáticas en términos de número de muertos, sobre todo civiles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa fuerza de supresión que se creó tanto con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como del Consejo Permanente de la OEA? Estados Unidos no está hablando de Haití, parece que nunca le importó. República Dominicana, a pesar de todo, no está hablando de Haití. Hemos visto que los titulares y la mayoría de los discursos han omitido el tema de la situación haitiana, que Manuel no ha cambiado. No es que ha resuelto la situación de ese país, no es que ha estado bien, no es que se solucionó, se mantiene o ha empeorado. Pareciera que los intereses de Occidente, Estados Unidos, no vislumbran a Haití como una de sus mayores importancias. No hay petróleo, no hay oro. No hay oro, lo que hay que no hacer, hay tierra rara. Lo que hay que hacer es apostar a que estos grupos, vamos a decir así, ilegales de Haití, se inmiscuyan en el tema del narcotráfico y que exportan este producto a Estados Unidos para que esté en el radar de los estadounidenses. El tema es que hay varios asuntos que estaban llevándose a cabo en Haití. Hay una fuerza activa, a pesar de todo, de Kenia en Haití que no ha emitido ningún tipo de información, ningún tipo de avance. Lo que ha comentado Manuel, hay una fuerza de una iniciativa de la OEA con las Naciones Unidas que hasta ahora no sabemos si va a ocurrir o no. Pareciera que esos acuerdos, esos discursos que se discutieron en la plenaria de las Naciones Unidas en septiembre pasado, parecieron que quedaron en el aire después de lo que ocurrió en Venezuela. Los planes de Estados Unidos, sin duda alguna, es eliminar la influencia de China y de otros agentes no americanos en el continente. Ponerle fin al narcotráfico que agobia, sin duda alguna, el día a día de los ciudadanos americanos. Y el otro tema sería incrementar la influencia de Estados Unidos en la región. Pareciera que el tema haitiano no está en los papeles ahora. Sí, efectivamente. Por lo que tú dices, el tema haitiano no está en la agenda de los Estados Unidos. Ahora bien, nosotros somos país vecino de Haití. Es una situación que el deterioro de las condiciones en ese país nos afecta de manera directa. Hay planteada una hoja de ruta y esa hoja de ruta implica la celebración de elecciones este año. Me parece que para agosto estarían planteando la celebración de elecciones en Haití, pero uno no ve que realmente esas condiciones estén propicias para que en Haití haya un proceso electoral. Es decir, lo que se nota es que la crisis se va agravando. Vuelvo y te repito, se informó esta semana de un ataque de fuerzas gubernamentales al búnker donde se refugia Barbecue, pero aún no se sabe qué resultado tuvo ese ataque de fuerzas gubernamentales. Lo que hay que hacer es, en el caso dominicano, es manteniendo el discurso para hacerle frente a la situación que está pasando en Haití. Siento que la mayoría de los titulares de este país han obviado el caso haitiano. Hemos visto que la Cancillería Dominicana ha presentado su interés en otros temas. Creo que hay que mantener y continuar el discurso que ha hecho el presidente Luis Abinader en la necesidad de atender a Haití. Porque si Haití, sin duda alguna, cae a un vacío mayor, sin duda alguna, República Dominicana estaría afectada. Lo que hay que hacer énfasis es que, lo hemos hecho en varias oportunidades, que la solución de Haití no pasa por el tema institucional. Yo creo que esas elecciones no se van a llevar a cabo, sin duda alguna. Creo que es un tema de seguridad que debe ser atendido. Lo que sí llama la atención es la reciente gira que hizo la embajadora americana en República Dominicana con varios actores indispensables en la política y el escenario dominicano, que sin duda alguna creo que ella sí le interesa el tema haitiano, lo expuso en su discurso de bienvenida y que vislumbraremos más adelante cuáles serían los próximos pasos a dar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía.
Muchísimas gracias a Jorge Saade por sus interesantes análisis y comentarios sobre la situación internacional. Así es que llegamos al final de esta propuesta de la noche y recordarles siempre que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, le deseamos buen fin de semana y buenas noches.